Bueno, hoy vamos a revisar lo que es, siguiendo con la temática de las crisis, vamos a seguir profundizando un poco el conocimiento en respecto de cómo surgen las crisis, de cómo van afectando, sobre todo también está cuando sacúe las redes sociales. La semana pasada, en el taller anterior, revisamos un poco qué significaba la crisis, vimos algunos ejemplos, cómo se daban, etcétera, pero hoy día vamos a ver lo que se denomina como la tormenta perfecta o shitstorm en inglés, y básicamente nos va a ayudar a construir un poquito una idea, una noción de cómo se da esta tormenta perfecta, obviamente, en esta indignación en las redes sociales, ¿ya? Y bueno, aquí los community managers, que son las personas encargadas de llevar las redes sociales de las empresas o de distintas organizaciones, son aquellas personas las que tienen mayor conocimiento respecto de cómo se da esta tormenta perfecta justamente en estas plataformas. Se llama shitstorm o tormenta perfecta en su terminología en inglés, eh, es decir, que es como, tiene otro significado que no lo vamos a traducir ahora, pero se entiende, ¿ya? Y como les decía, la tarea cotidiana de los community managers se asimila mucho a lo que hoy en día se podría decir que es de un meteorólogo, ¿ya? Puede ser rara la comparación, pero la más mínima corriente de aire puede convertirse en pocas horas en una decepción colectiva de tales dimensiones que conviene, perdón, mantenerse atentos a lo que está ocurriendo en la atmósfera, es decir, en las redes sociales. eh, si se llega realmente a una ola o enfado masivo de lo que puede ser, de lo que esté generando por cualquier circunstancia, por lo general se tiene muy poco tiempo para hacer frente a esta tormenta y calmar las aguas, obviamente, antes de que el ánimo se desborde. La crisis de reputación de los últimos años es, en términos de cómo se da en redes sociales, son la muestra más latente de la rapidez con la que se encadenan los acontecimientos, ¿ya? Y por eso las empresas se ven constantemente, obviamente, sacudidas por este fenómeno, que los medios han optado por llamar shitstorms o tormentas perfectas, y que no solo suena desagradable en general por la terminología que tiene, eh, sino que puede llegar a ocasionar muchos graves, o sea, en muchas ocasiones graves daños a la reputación, a la imagen corporativa de la organización empresa. Si se desata la cólera dentro de la comunidad, hasta convertirse en una tormenta perfecta, sus efectos quedan en el aire y pueden ser absolutamente desastrosos. Eh, No obstante, como en todo, es posible enfrentarse saludablemente o anticiparse a este tipo de situaciones mediante la gestión de crisis, que es lo que hablamos en el taller anterior, y obviamente hay que hacerlo de manera ágil e inteligente, y para ello hay que conocer cómo se genera y se desarrolla obviamente una crisis de reputación en las redes sociales, que es un proceso que vamos a revisar en las siguientes láminas. ¿Cómo reconocer una tormenta perfecta? Bueno, se puede reconocer por distintos ejes, pero primero hay que entender que el shitstorm viene del anglicismo ya integrado en el lenguaje cotidiano, que hace referencia a nuestro idioma a la crítica masiva contra una persona o grupo de personas o empresas en las redes sociales. Ya también puede ser los blogs o en otros sitios con posibilidad de dejar comentarios, también obviamente Facebook, etcétera. Este fenómeno propio de Internet se diferencia de una tormenta mediática, que es lo que vimos un poco, o de una crisis mediática, o de una indignación por su carácter, o de una ola de indignación en general, así como en una protesta. Se diferencian de estas dos por el carácter torrencial y por estar dotado de un vocabulario altamente emocional, también ofensivo y agresivo. Esto es lo que pasa mucho en Twitter generalmente, cuando una persona se termina siendo trending topic. ¿Ya? Sin embargo, el espacio lingüístico anglosajón, el término considerado de uso vulgar se refiere a cualquier situación desagradable. O sea, shitstorm es cualquier situación desagradable, es como una situación que deja un olor
en la atmósfera que queda como impregnado y que obviamente genera controversia, ¿ya? Ahora, eh, el hecho de que los internautas se dejen arrastrar con frecuencia por comentarios agresivos, vulgares y en muchos casos irrespetuosos, cuando se genera este tipo de shitstorm o tormenta perfecta, suele relacionarse con la desinhibición y el anonimato, ya que son propios de la comunidad digital, que llegan a considerar eh, opiniones hasta infundadas y que deshumanizan obviamente a la persona desde el punto de vista obviamente sociocultural, ¿ya? Por tanto, eh, podríamos decir que las shitstorms o las tormentas perfectas son obviamente propias de Internet. ¿Ya? Son absolutamente propias de Internet, se dan con lenguajes muy agresivos, con una ola de comentarios que terminan un poco atentando contra los estados emocionales, con tintes obviamente en muchos casos racistas, déspotas, etcétera. ¿Ya? Y como les decía, esto se da producto del anonimato. Ahora, una shitstorm no solamente se compone de este tipo de mensajes, sino que tiene que ser una gran ola de mensajes. ¿Ya? Y aquí es como lo vamos a revisar, si una tormenta perfecta toma como objetivo un personaje de la vida pública o una persona particular, este fenómeno se solapa con el del moving, perdón, cybermob. Entonces esto incluye diferentes formas de difamación, de acoso o incluso de extorsión. Y tres, si el foco del linchamiento colectivo se sitúa en la expresión oral del odio con el objetivo de demeritar o humillar a una persona, esto ya es constitutivo de un delito, que son las calumnias e injurias. Ya, es, así es como más o menos empezamos a identificar el shitstorm. No porque una persona no, solamente nos vaya a escribir este tipo de cosas, obviamente, sino cuando ya vemos un grupo de mensajes constitutivos que, cuyo objetivo es, obviamente, difamar a una persona o una organización, ¿ya? Esto pasa, como les decía, es muy frecuente en Twitter cuando uno se mete en Trending Topic, ve que alguien dijo algo y empieza el bombardeo. Y ahí hasta de repente 500.000, 1 millón de comentarios, etcétera. Si bien son cosas circunstanciales, pero la memoria colectiva de las personas, de los internautas, de los usuarios de redes sociales queda eh, plasmado. Sobre todo ahora, como el ambiente está bien politizado, también se pasa mucho. Ahora bien, el origen de una tormenta perfecta, ¿cómo más o menos cuál es la vida? El origen de cada tormenta perfecta, hay por supuesto un elemento que es el desencadenante. En el contexto empresarial, por ejemplo, esto puede hacer referencia a las actividades controvertidas, errores de comunicación, eh, carencias manifiestas en términos laborales o expectativas no satisfechas, etcétera, un sinnúmero de cosas, ya que a menudo las tormentas perfectas son la expresión de la insatisfacción de los clientes o la reacción a un atentado contra el sistema de valores propiamente tal. Eso lo vamos a ver con un ejemplo más, más tangible adelante. Y bueno, el temporal, por supuesto, suele comenzar con comentarios aislados, que es lo que les decía yo antes, pues los usuarios aprovechan el carácter dialógico de las redes sociales para ejercer abiertamente la crítica y manifestar el poder que tiene el consumidor. ¿Ya? Sin embargo, bueno, es así como el perfil corporativo en las redes sociales puede convertirse rápidamente en una picota digital. O sea, al final esto nos termina por echar abajo la reputación o la imagen que ya hemos construido. Sin embargo, no hasta que las opiniones alcanzan un eco en la comunidad, que se amplifica de manera tal, en poco tiempo, entre todos los distintos simpatizantes, que las respuestas parecen ser parecidas en sí mismos y que los comentarios por los que se originó esta shitstorm eh, empiezan a ser respecto de otros temas. Me refiero no del tema original, ¿ya? Y
Y eso es lo complicado de manejar, porque finalmente si no actuamos en un comienzo, no nos hacemos cargo del problema del inicio, como esto ocurre tan rápido, después vamos a tener que lidiar con una cadena de problemas. ¿Por qué? Porque el original desencadenó que comentaran tales cosas y esas tales cosas llevaron a tergiversar, obviamente, el problema original. Este es como el juego del teléfono, ¿ya? Por eso es tan importante como entenderlo. Y obviamente un papel decisivo en el desarrollo de esta crisis online también lo tienen los medios de comunicación de cobertura informativa, ya que sin el eco mediático, una serie de comentarios negativos se quedaría en la mera plataforma virtual, por así decirlo, y no llegaría hasta todas las personas. Eh, y por ello una reacción en cadena así se convierte una crisis, en una crisis cuando llama la atención de la prensa, momento en el cual aumenta la presión sobre el destinatario de las críticas, a quién se está criticando y quién, por supuesto, debe enfrentarse a ellas de manera plausible o tratar de defenderse de la mejor manera. Ahora, como les decía, más o menos el origen, la estructura de una tormenta perfecta, o más o menos para entenderla, pero también tiene fases. Por supuesto, que está la fase previa, en este momento, que es el momento en que la densidad de los comentarios se mantiene en un nivel más o menos normal y controlable. Esto es que la cantidad ni el tono, por eso les digo, aún la cantidad y el tono de los mensajes todavía no suelen irse más allá de lo normal. Ya, como por ejemplo recibir comentarios respecto a un producto, ¿no? Que el producto es malo, y una proporción de mensajes de ese tipo, que uno dice perfecto, pero hay que estar siempre atento. Después tiene una fase aguda, en que esta fase se caracteriza a la crisis de reputación como un aumento desmesurado de las opiniones negativas. Este es el momento en el que el número de los comentarios alcanza su punto máximo y a menudo coincide con la implicación de los medios de comunicación, lo que les decía antes, que hace obviamente crecer la atención pública. Si no tienen lugar otros fenómenos que aviven este fuego, por ejemplo, interno, como por ejemplo un paso en falso de la comunicación que nosotros demos, el clímax se suele suceder en una fase recesiva, es decir, como que finalmente si no fallamos en la comunicación y logramos controlarlo, esto tiende a ir bajando. Y finalmente tenemos una fase posterior que define la repercusión de la crisis, incluso habiéndose normalizado la frecuencia y la cantidad de comentarios en este perfil afectado, la tormenta perfecta permanece en la red, y por lo que les decía, Internet no olvida. Internet no tiene, no tiene tiene una memoria que es superior a cualquier persona. Entonces, finalmente es cosa de buscar en Internet cómo sea todo, ¿ya? Ahora bien, les repito que una crisis de reputación desarrolla su carácter extremadamente violento debido, en primera instancia, al aumento repentino de comentarios críticos en la fase aguda. En las redes sociales, precisamente, la protesta y la indignación se extienden como pólvora. Y a menudo, como les decía yo, se va descontextualizando y comentando de forma tendenciosa los temas que iniciaron, por supuesto, esta controversia. Y la velocidad de la comunicación digital hace que con frecuencia los afectados tengan dificultad para acotar pequeñas medidas, en verdad, implementar una estrategia antes que permitan de alguna manera disuadir el impacto, y antes de que se conviertan, por supuesto, en tsunami. Ahora, si la crisis tiene una determinada, que tiene afecta a una determinada empresa, suele producirse un fenómeno también de lo que es la llamada solidaridad con los autores de los comentarios eh, como David contra Goliat. Me explico de mejor manera. Generalmente, si ponemos a una empresa de retail grande y hay comentarios de personas X, Juanito, Pedrito, María, reclamando contra Ripley, Falabella, los grandes retailers, porque no están recibiendo sus productos, se produce este fenómeno de David contra Goliat.
el apoyo se le entrega a David, que se vendrían siendo las personas, y Goliat vendrían siendo, por supuesto, los grandes retailers. La gente se va a poner, por supuesto, en redes sociales, en general, del lado del consumidor, del usuario. Y ahí es cuando se empieza a desbocar un poco más lo que se conoce en esta crisis de las redes sociales. A eso es lo que voy. ¿Ya? Ahora, eh, esto viene a ser también una especie de corolario un poco de lo que es de que son las crisis, de las crisis en redes sociales y que por definición una crisis de reputación desarrolla su carácter extremadamente violento debido en primera instancia al aumento repentino de comentarios críticos a la fase aguda, que es lo que veníamos hablando en el fondo. Ya, las redes sociales, precisamente la protesta y la indignación se extienden como pólvora y a menudo descontextualizado y comentando de forma tendenciosa los temas que iniciaron la controversia, que es lo que más o menos ya habíamos revisado anteriormente, pero es a modo de síntesis. Ahora, ¿cómo evaluamos una crisis de reputación y cómo sabemos reaccionar, por supuesto, a ella? Eh, Anticiparse a una shitstorm o tormenta perfecta, por supuesto, nunca va a ser fácil, aunque a nivel corporativo ayuda obviamente a disponer de cierto protocolo o de cierto canal de acción que permite reaccionar en un tiempo establecido con una estrategia adecuada para cada fase de las crisis, que es la que vimos anteriormente. Y en este protocolo se fijan quiénes son las personas responsables y cuáles son sus funciones durante, por supuesto, la crisis de reputación. Se plantean también diferentes escenarios y se determina el tono de las respuestas eh, de acuerdo al tipo de crisis. Y un factor de gran relevancia en situaciones de intensidad emocional como esta, sobre todo, es mantener la calma, ¿ya? Ahora, cuando uno monitorea efectivamente las redes de la empresa, logra, y lo hace con atención y conciencia, por supuesto, logra estar atento al más mínimo cambio que podría desencadenar una ola de comentarios. Por ejemplo, un comentario que no fue respondido, o no fue aclarado, o fue entregado, un comentario que fue respondido incluso por lo que pasa mucho. Oiga, el producto no me llegó, ¿qué pasa con esto? Y el community manager confunde la red social y tuitea o responde una respuesta desde la cuenta organizacional, pero pensando que es la propia, y pone, no sé, y pone un garabato, etcétera, ahí se genera obviamente una tormenta, porque sacar un pantallazo eso es relativamente fácil, ¿ya? Pero bueno, los efectos de una tormenta perfecta en la reputación de una empresa se pueden estimar a partir del número de comentarios negativos, que es lo que ya habíamos visto antes, al que se suma obviamente su persistencia durante el tiempo que se desarrolla la crisis y la importancia de la plataforma en la que se avecina obviamente esta tormenta. Por lo general, si pasa en Facebook, Twitter, Instagram, incluso TikTok, hoy día ya podría ser más o menos considerado como algo grave. Eh, pero veamos más o menos cómo podríamos estimar los efectos de esta tormenta perfecta de acuerdo del número de comentarios, por ejemplo. Y como les decía, la cantidad de opiniones negativas en relación con los valores normales dejan intuir las dimensiones de la crisis de reputación. Ya la persistencia, por supuesto, se define hacia la permanencia de los comentarios, obviamente, en las redes sociales, los medios digitales como blog, páginas web, Facebook, Twitter, y que guarda, por supuesto, relación con la implementación técnica de cada plataforma, como la disponibilidad de los medios de control. ¿Ya? Y la relevancia, que es el hecho de que los comentarios críticos sean percibidos por un gran número de usuarios y alcancen así un gran potencial de prejuicio para la empresa. Está muy relacionado obviamente con el alcance y la visibilidad de la plataforma en donde aparecen los comentarios. Esto es una forma de estimar más o menos eh, cómo podría afectar obviamente una tormenta perfecta en las redes sociales a la reputación de una empresa. El número de comentarios, la persistencia y la relevancia de la red. Ahora bien,
vamos a ver una crisis de reputación en redes sociales y que el caso más común, o sea, más conocido, bueno, de los últimos años hay muchos casos conocidos respecto a esto, pero que tienen que ver con valores sociales y también, de alguna manera, éticos, ¿ya? Y esto pasó con Nestlé y el poder de los videos virales. Eh, Nestlé con su gorrita, bueno, el chocolate Kit Kat, yo me imagino que casi todos lo conocen. Generalmente, este es un chocolate de larga data. Entonces, Nestlé provocó una tormenta perfecta en sus redes sociales o sea, no es que lo haya provocado Nestlé, sino que Greenpeace en general, la organización ecológica de Greenpeace, a comienzos del 2010 publicó un video en YouTube que le quitó el apetito hasta a todos los clientes de Nestlé. ¿Por qué? Porque, bueno, veamos el video, a ver si es que para que vean cómo, cómo promocionaban el Kit Kat o lo hacían ver ellos como Kit Kat desde Greenpeace. Y una persona trabajando en la oficina, normal. Ya, o sea, como pueden ver, el video es bastante fuerte, pero de esta manera Greenpeace le exigía a Nestlé que justamente cambiara uno de sus proveedores de aceite para elaborar el producto. ¿Por qué? Porque esos proveedores de aceite estaban ejerciendo una tala de árboles que evidentemente afectaban al ecosistema del orangután en la selva de Indonesia. O sea, era un video muy fuerte eh, que finalmente golpeaba mucho, o sea, generaba conciencia social, generaba una conciencia ética, decía como Kit Kat, en verdad es como comerse un orangután y la gente lo asociaba a eso. Lo que hizo Greenpeace, por supuesto, desde el punto estratégico estuvo muy bien elaborado, pero en pleno huracán la empresa, en este caso de Nestlé, consiguió eliminar de igual forma el video de todas las redes sociales, con los comentarios negativos y todo. ¿Ya? Pero sin embargo, esta es la táctica y la estrategia más torpe de gestión de crisis en redes sociales. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, porque más que una persona lo baje, hay siempre van a haber comentarios, siempre va a haber alguien que lo suba, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que pasó acá es como se dio un ánimo de censura. Se entendió que en el fondo eh, Nestlé estaba censurando esto y obviamente perjudicó aún así más la imagen de KitKat, en este caso de Nestlé, por lo que la mala gestión no le quedó otra, por la mala gestión que cambiar al proveedor, sin duda. O sea, ya no había otra opción, no había otra salida. Y ese es un ejemplo latente de lo que podría pasar en redes sociales respecto de una campaña. Imagínense un video que dura aproximadamente 30 o 40 segundos. Eh, Considerando esto, también tenemos como lo que es el marketing en tiempos de crisis, que son consejos para crear la estrategia correcta. ¿Por qué? Porque digo que el marketing, porque en redes sociales hay mucho marketing. La estrategia de marketing también, o sea, al momento de implementar una estrategia de marketing, uno también tiene que prever eh, estos puntos de inflexión, estos puntos críticos que se dan especialmente, obviamente, en estas plataformas. Entonces, algunos consejos para crear una estrategia correcta de marketing y evitar y saltarse, por ejemplo, o estar mejor preparados eventualmente para enfrentar una posible crisis en estas plataformas.
El mensaje de la marca. Eh, Sin duda, en tiempos de crisis, un eslogan como lo quieres, lo tienes, o el lujo como valor de marca, resultan totalmente inapropiados para muchas personas, ¿ya? Y hoy día lo sentimos más que nunca en Chile. En esos momentos, los clientes cambian de prioridades y necesidades, por supuesto, y más bien, por lo que más bien conviene adoptar mensajes que sean responsables, que tengan como objetivo transmitir seguridad y confianza. De esta manera, la foto de alguien haciendo caída libre ya no es como adecuada eh, n- como imagen, por ejemplo, para vender seguros, ¿ya? Es decir, nuestro mensaje tiene que estar muy alineado con valores y principios que sean positivos, ¿ya? Y ese mensaje lo tenemos que pasar a través también de la imagen. Por ejemplo, Starbucks acá, bueno, nosotros ya hemos visto casos de Starbucks, pero da la sensación de que Starbucks genera estas cosas como con conciencia social, con conciencia ecológica, porque son de material reciclado. Entonces, al final eso se trata de plasmar también no solamente en el mensaje, sino que también en la imagen que nosotros utilizamos. Por eso es tan importante que todo lo que nosotros hagamos en el marketing tenga conceptos y principios que sean positivos, siempre en positivo, y que sean plausibles y que no se escapen a la realidad en la que estamos viviendo. Es decir, justamente lo que decía, lo quieres, lo tienes, hoy día eso no es viable. Con la inflación que hay, nadie va a poder decir, no lo puedo tener. Entonces, claramente yo tengo que cambiar mi mensaje. Ahora, la publicidad orientada a la crisis. Bueno, además de elaborar un mensaje correcto, hay que seleccionar cuidadosamente el público objetivo y los canales publicitarios. ¿Ya? Es importante para que el marketing de crisis. Esto, ¿por qué? O sea, me refiero a que es importante, aunque depende del tipo de crisis que enfrentemos. Por tanto, se recomienda recortar radicalmente el presupuesto publicitario, si de esta manera se evita un gran déficit de liquidez o la quiebra. Aunque el presupuesto sea limitado, conviene mantenerse en contacto con los clientes actuales, por ejemplo, publicando regularmente en Instagram, editando folletos y cartas publicitarias. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, que la publicidad en tiempos de crisis, no solamente una crisis económica, sino que una crisis, por ejemplo, que se da en el sentido de KitKat, por ejemplo, no hay que seguir gastando grandes plata para mejorar la reputación, sino que hay que seguir apuntando a aquellas personas que a pesar de esto siguen consumiendo KitKat. ¿Me explico? Eficientar los gastos, porque si no, nosotros no, lo que único que vamos a generar es amplificar con nuestra plata el odio hacia la empresa. Y por supuesto, tenemos que fortalecer la reputación. Para esta estrategia, para esta estrategia, resulta muy útil comenzar con un buen mensaje central. Con ello puedes reconducir, obviamente, la imagen de tu empresa o mejorar su reputación. Hay que confiar en nuestros valores. Para ello hay que confiar en nuestros valores y en los puntos fuertes que tenemos. Y obviamente hay que identificar los grupos objetivo meta que aún se muestran escépticos respecto a lo que aportas. Es decir, aquellos que no nos odian, pero que todavía no nos creen. ¿Ya? Y hay que y en ese sentido vamos a ir empezando a tener mayores valoraciones y las buenas valoraciones generan confianza. Y obviamente eso genera confianza en los nuevos clientes también. Es decir, en la medida que si yo veo una recomendación, esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, respecto de un producto y uno me lo va a comprar, pero ve las valoraciones primero, ve los comentarios. Es exactamente lo mismo. Por tanto, según los comentarios que se recibe el servicio la cantidad de transacciones realizadas por la compra, vamos a averiguar si es que la estrategia está dando frutos. ¿Ya? Y esto es también un eje que hay que tener en claro en una situación de crisis, que tenemos que resaltar lo positivo de la marca, no lo negativo. Es decir, si ya no nos achuntamos a lo ecológico, pucha, podemos decir que por último somos una marca con principios laborales, qué sé yo.
que favorecemos el, el trabajo doméstico o el trabajo telemático, qué sé yo, cualquier cosa. Resaltar los valores positivos y en eso la gente va a empezar a decir, ah, pero probablemente hay gente que ya lo sabía y ahí existe una valoración sobre eso, pero hay gente que no lo conoce y dice, ah, no eran tan malos, ya, quizás se equivocaron de proveedor en el caso de KitKat. Entonces, ir con ese tipo de cosas. Todos estos tres elementos nos van a ayudar, obviamente, a matizar y a enfrentar de mejor manera una posible tormenta perfecta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver por hoy. En el siguiente módulo seguiremos viendo lo que son las crisis, cómo nos afectan. Vamos a profundizar un poquito más quizás en marketing digital, obviamente, en la implementación. Después vamos a ver un plan, cómo elaborar un plan de comunicación de crisis, etcétera, un manual de crisis y todo eso para que lo tengan en consideración. Así que eso, nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Chao, chao.